Eh, Hola, bueno, gracias por la invitación y bienvenidas todas y todos hoy día, esta tarde aquí, ¿no?, de jueves en la universidad. No es fácil ser invitado a hacer lo que debo hacer y lo voy a intentar hacer sobre todo desde la experiencia de trabajo en investigación que yo llevo ejecutando desde psicología o desde la psicología, digamos, sobre todo para comprender mejor las relaciones entre hombres y mujeres y este último tiempo sobre todo para entender la violencia ejercida hacia las mujeres y sobre todo hacia la diversidad sexual. Entonces, desde ese lugar les voy a hablar, ¿ya? Traje algo escrito, así que lo voy a leer intentando justamente expresar, digamos, algunas ideas que me interesa que podamos quizás también después con las colegas que van a presentar y al finalizar discutir. La legislación internacional y sobre todo la chilena de las últimas décadas, empujadas por influencias políticas del movimiento feminista, pero también del movimiento lésbico, gay, bisexual y transgénero, ha ido en la dirección del reconocimiento civil de un conjunto de derechos, tanto de cara hacia la equidad en las relaciones entre hombres y mujeres, pero también hacia el reconocimiento civil de un conjunto de grupos, ¿no?, que habían sido hasta hace poco, ¿no?, grupos carentes de derechos. Y sobre todo también se ha apostado para que esta legislación se traduzca en un conjunto de prácticas al interior del espacio escolar y sobre todo también al interior del espacio universitario. Lo anterior ha permitido un paulatino proceso de inclusión, por ejemplo, de gays, lesbianas y en menor medida de personas transgéneros en la vida social del país. Asimismo, de la protección de las mujeres en contextos donde previamente se percibía muchísima inseguridad, como por ejemplo, a veces en los espacios universitarios, ¿no?, donde ustedes saben que el movimiento reciente de estudiantes surge, ¿no?, como una protesta contra las situaciones de acoso. Sin embargo, ¿cómo es este ejercicio en las instituciones educativas chilenas? Como parte del cambio sociocultural que ha vivido nuestro país, referido a la inclusión de sujetos que anteriormente nuestra misma sociedad producía como excluidos, diversos grupos de personas, así como investigadores e investigadoras a nivel nacional, han intentado visibilizar las diversas tensiones que se observan al interior de las instituciones educativas respecto a estos temas. Por ejemplo, estudiando el acoso sexual y la violencia homofóbica y sus efectos. Por ejemplo, diversos estudios han mostrado que las instituciones educativas chilenas son escenarios donde habitualmente se expresa la violencia hacia las mujeres y hacia las personas de la diversidad sexual. Sin embargo, como partí diciendo, durante los últimos años, y en particular durante los 10 últimos años, ha habido una serie de cambios en la legislación nacional relativa a las personas no heterosexuales y además una paulatina visibilidad de dichos grupos en el país. Así también, en los últimos años, se observa un mayor resguardo y protección de las mujeres mediante la creación de diversos mecanismos, como por ejemplo los protocolos y la ejecución de diversas políticas al interior de diversos espacios, sea la escuela o sea las universidades, que van en la línea de una mayor equidad. En el caso específico de las personas de la diversidad sexual, nuestra legislación revela una paulatina inclusión y aceptación de ella. Este cambio, por ejemplo, a nivel educativo se observa en políticas educativas como la Ley de Violencia Escolar, la política de la escuela segura y la política de inclusión escolar. Dichas políticas pueden ser, desde mi punto de vista, leídos como cierto tipo de dispositivos de protección de las personas consideradas por nuestro Estado como diferentes en las instituciones educativas escolares. Algunos de estos dispositivos, algunas de estas leyes, se sostienen justamente en el, ¿no es cierto?, término de discriminación arbitraria que se incluye en la ley que nosotros tenemos antidiscriminación. La puesta en marcha de estos y de otros dispositivos legales en las instituciones educativas se ha ejecutado mediante la elaboración de lo que ustedes conocen mucho mejor que yo, conocido como el Manual de Convivencia Interna de las instituciones educativas.
Dicho artefacto, dicho dispositivo, intenta regular la convivencia en las instituciones educativas desde una perspectiva particular, desde los problemas que existen al interior de las instituciones educativas de seguridad. Sin embargo, lo más importante, desde mi punto de vista, es que debemos entender que aún las instituciones educativas chilenas constituyen espacios donde se excluye la diversidad. En particular, la heterosexualidad obligatoria en los espacios educativos escolares chilenos excluye a toda forma de diferencia respecto a la heterosexualidad. Por tanto, cualquier niño o niña que no necesariamente sea gay o lesbiana, pero que es diferente a cierto tipo de normas que existen con respecto a cómo se debe ser hombre y mujer, son inmediatamente excluidos del espacio escolar. De una u otra forma, a veces de forma muy violenta o a veces de forma no tan violenta, pero con los mismos efectos para los niños y niñas. Es decir, en las instituciones educativas la violencia existe. En particular, la violencia de tipo homofóbica se puede entender en estos espacios como una parte importante de la experiencia escolar que promueve justamente una forma de organizar las relaciones sociales y afectivas al interior de la escuela. Es decir, estos procesos de regulación que se producen al interior de la escuela tienen como resultado, ¿no?, un conjunto de sujetos escolarizados que son los únicos que tienen legitimidad en el espacio escolar. Y todos aquellos niños o niñas que se salen de estas expectativas, lamentablemente al día de hoy, pese a la existencia de un conjunto de dispositivos, son excluidos de una u otra forma del sistema escolar. Por ello, es que en Chile la institución escolar ha sido escrita como una institución potentemente heteronormativa y normativa. Desde mi punto de vista, las instituciones educativas chilenas, lamentablemente, pese a los avances, pese a los cambios, siguen siendo sitios importantes para la producción y reproducción, así como para la incesante inscripción de determinados tipos de discursos de género, además de la producción de determinado tipo de normas, que lamentablemente lo que siguen haciendo es reproduciendo las inequidades en las relaciones de género, en el espacio y en la vida social. Como hace unos días atrás yo le comentaba a unos estudiantes en un curso que yo hago aquí en la universidad, es importante y han sido importantes las movilizaciones que se han producido en las estudiantes universitarias, en los espacios universitarios. Pero que no se equivoquen si es que esos cambios no se producen desde que comienza la educación formal en la educación preescolar. Por tanto, nosotros ya llegamos, como yo se los dije de una forma muy coloquial, nosotros ya llegamos maleados a la universidad. Por tanto, tenemos que pensar que el mayor esfuerzo, el mayor impacto debemos lograrlo en la educación formal. Y esa educación parte precisamente a nivel preescolar. ¿Y por qué esto? Porque no debemos olvidar que nuestros estudiantes, sus estudiantes, son sujetos sexuados. Y no debemos olvidar que nuestras instituciones educativas producen sexo, producen género, todos los momentos del día, a cada instante, a cada momento. Por tanto, se transforman en espacios importantes, además de producción de sexo y de producción de género. Por tanto, muchas de las veces, si esto es así, nuestros espacios educativos pueden llegar a ser muy violentos. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que hacen es producir discriminación y sostener esa discriminación al interior del espacio escolar. Por tanto, no debemos poner atención solo al acoso sexual, como yo se los he dicho a mis estudiantes aquí en la universidad, sino a todas las diversas formas también de expresión de la violencia hacia el otro que es diferente, ya que ambos fenómenos, en el caso de la violencia hacia las mujeres expresado como acoso sexual o en el caso de la violencia homofóbica, son fenómenos que constituyen formas de aproximarse a el sexo y al género que nos involucran a todos nosotros, a todos los actores y actrices del sistema educativo.
Por tanto, ¿cuál es el propósito de este seminario? Este seminario busca discutir desde diversas aproximaciones, desde diversas entradas, incluso desde diversas disciplinas, algunas de estas tensiones. Se hace aquí, desde la universidad que en conjunto con las otras instituciones organizadoras buscan contribuir al debate de estos y otros temas relativos, no solo desde el humanismo cristiano, sino que también desde el humanismo incorporando los aportes que la ciencia social ha hecho para la comprensión de estos temas. Esta universidad, tiene una enorme responsabilidad en la promoción del respeto por los derechos humanos. Nuestra institución, en las últimas movilizaciones estudiantiles, abrió sus oídos para escuchar las voces de muchos jóvenes que han clamado por el respeto de la diversidad y por la equidad de género en un espacio que usualmente ha sido dominado por y para hombres. La resistencia a las formas usuales de pensar las relaciones entre los géneros debe ser hecha en todos los espacios sociales, no solamente en este. Hoy día vamos a conversar, pero también en vuestros espacios, en los espacios educativos, en vuestras relaciones sociales, y particularmente en aquellos donde se produce la formación de quienes formarán a otros. Por ejemplo, en la universidad. La universidad, por tanto, debe hacerse cargo de modo responsable de esta interpelación y debe hacerlo contribuyendo con conocimiento como el que vamos a escuchar hoy día, pero a la vez con la ejecución de prácticas que tensionen los modos habituales de pensar nuestras relaciones de género. Prácticas más democráticas, más inclusivas y finalmente respetuosas de la diferencia. Prácticas que no ponen en cuestión la diferencia, sino que más bien los modos que tenemos de pensar que es lo normal al interior del espacio educativo. Muchas gracias.